Continuando con el tema de los alimentos, la doctora nos ha dado el pantallazo de todo el proceso. Entonces llega el momento en que se dicta la sentencia y al dictar la sentencia se fija la cuota alimentaria. La cuota alimentaria, que ustedes saben, ahora es la ordinaria, la que decide y la que pone fin a todo el trámite de la causa. Esa cuota alimentaria, es decir, de acuerdo a las probanzas existentes en el proceso, el juez la va a determinar, pero también durante el curso del proceso puede darse el caso que se hayan devengado alimentos porque hay una cuota alimentaria provisoria fijada y establecida, hay un remanente a pagar, se ha pagado todo o en definitiva no se haya pagado nada. Entonces, terminado el proceso, en el resuelvo, en el fallo de la sentencia, el juez dispone faccionar una planilla para poder efectuar el cálculo de esa suma remanente que queda entre todos los meses, ¿no es cierto?, de tramitación del proceso hasta que llegamos, ¿no es cierto?, a la sentencia. Entonces, ese monto de dinero es el que hoy vamos a tratar y que llamamos alimentos atrasados. En el artículo 645 del Código está ahí perfectamente consignado cuando dice: respecto de los alimentos que se devengaren durante la tramitación del juicio, el juez fijará una cuota suplementaria de acuerdo con las disposiciones sobre inembargabilidad de sueldos, jubilaciones y pensiones a las que abonará en forma independiente. Allí está la norma que nos va a llevar a tratar estos alimentos atrasados, porque yo he señalado el 648, pero el 648, como ya lo explicó la doctora, va a ir a la aplicación para la ejecutividad de la cuota alimentaria ordinaria, es decir, de la sentencia en adelante. Entonces encontramos dos tipos de alimentos que pueden estar atrasados. En primer lugar, los devengados y no percibidos durante el juicio. Su forma de cancelación es con la cuota alimentaria suplementaria que se fija judicialmente, y los otros alimentos devengados con posterioridad a la sentencia y no percibidos por el alimentante, también su forma de cancelación ya es, ¿no es cierto?, con una intimación de pago, un embargo, ¿no es cierto?, la venta de los bienes del alimentante, es decir, lo que se hubiera podido embargar en su momento. Son dos situaciones totalmente distintas. Entonces, en el trámite del proceso, estos alimentos que se fijan en una cuota alimentaria suplementaria, esta cuota es una cantidad determinada de dinero que en forma mensual el juez fija para satisfacer el crédito del alimentado y que es producto de la multiplicación de la cuota alimentaria ordenada en las sentencias por el número de meses que se prolonga el proceso. Se realiza esta operación matemática toda vez que la cuota alimentaria se fija, como bien sabemos, desde la interposición de la demanda, que es el principio general. Podemos también, ¿no es cierto?, tener desde el inicio, ¿no es cierto?, de la planilla, cuando presentamos el proceso de mediación, ¿no es cierto?, que acá nos va a hablar la doctora posteriori, o bien muchas veces tenemos también el acuerdo homologado, pero en definitiva en el proceso y como principio, ¿no es cierto?, fundamental y primario es la interposición de la demanda. Entonces, a partir de allí nosotros hablamos de dos cuotas, como siempre sabemos: la ordinaria, que nace de la sentencia, que es la que se fija al final, ¿no es cierto?, por el juez, y la cuota suplementaria. Ambas pueden ir paralelas, se van a tener, ¿no es cierto?, que pagar, efectivizar por el alimentante, pero la suplementaria no se fija, es decir, no se establece en forma palmaria y en cantidad de cuotas en la sentencia definitiva, sino que el trámite, ¿no es cierto?, es a posteriori, continúa después de la sentencia definitiva. Porque hay que determinar la deuda. ¿Y cómo lo voy a hacer? Para determinar este monto de alimentos devengados y no percibidos durante el juicio,
que siempre es a pedido de la parte interesada, porque es el alimentante el que continúa, ¿no es cierto?, en el proceso, se fracciona la planilla de liquidación. Entonces hacemos la planilla que el juez nos dice que debe contener, ¿no es cierto?, estos rubros adeudados, es decir, todos los meses y o periodos que se van imputando impagos desde la interposición de la demanda, con sustracción de pagos parciales, porque puede haber pagos parciales que van documentados, ¿no es cierto? El mes a mes de una cuota alimentaria provisoria es el pago más común que nosotros podemos ver. Indudablemente no lo vamos a ver todos los meses, inclusive, porque pueden presentarse una serie de contingencias en el alimentante que ya la vamos a ver. Entonces, todo este total adeudado que se acumula durante todo el juicio es el que tiene la planilla. Esta planilla que tiene una sustanciación, porque le voy a dar un traslado a la otra parte, es decir, ¿no es cierto?, al alimentante, que es la persona que en definitiva va a pagar y obligado al pago de los alimentos. Entonces le voy a decir, señores, esto es lo que se debe. Él vendrá y me dirá, mire, yo pagué esto, pagué este mes, le di a ella la plata, como nos pasa 50 veces, con un recibo casero y con tantas alternativas posibles. Entonces ahí es donde se confecciona en realidad la liquidación, que el juez coteja permanentemente, es decir, todos los ítems. Esto yo lo voy a hacer porque la sustanciación de la planilla es fundamental por el derecho de defensa, ¿no es cierto? La bilateralidad procesal es fundamental en todo lo que es, ¿no es cierto?, es decir, el derecho de familia. Y por otro lado, una vez que está contestado este traslado, por la otra parte cotejamos qué se debe y qué no, y se aprueba la planilla por lo que realmente es. Así queda determinada esta deuda, que después tenemos que ver cómo vamos a hacer para que el alimentante la pueda pagar. Estos alimentos devengados en juicio y no percibidos tienen intereses, desde la fecha fijada en la sentencia hasta el pago de cada una de las cuotas, porque en la sentencia definitiva es cuando el juez fija la tasa de interés. Ustedes saben que ya, a pesar de todas las discusiones doctrinarias, ¿no es cierto?, las idas y las vueltas que hay entre intereses moratorios y compensatorios, en lo que es este tipo de planillas, en realidad ya la doctrina en forma mayoritaria nos está hablando de un interés compensatorio, es decir, para actualizar una deuda, para que ese crédito no quede en realidad, es decir, tan menguado, porque no se olviden que este alimento, es decir, este dinero que hoy voy a hacer pagar, ya está cumplido. ¿Por quién? Y por el otro progenitor que tiene a su cargo el menor, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es el caso más palmario, porque en el tema de alimentos entre parientes o entre cónyuges, es decir, no surte, ¿no es cierto?, en porcentajes dentro de un juzgado, ¿no es cierto?, cantidades, es decir, significativas. Lo que sí tenemos es el alimento, ¿no es cierto?, a favor de los hijos menores de edad. Entonces, en este caso, el otro progenitor ya la solventó. De allí es que cuando nosotros fijamos este interés compensatorio, nosotros estamos, ¿no es cierto?, actualizando con la tasa activa. La tasa activa que es en realidad, y que a mí me parece, ¿no es cierto?, que en definitiva viene a ser, ¿no es cierto?, una compensación un poco, si se quiere, más equilibrada, y que es con la tasa, ¿no es cierto?, de uso de justicia y demás, que todos sabemos, ¿no es cierto?, se baja por internet y podemos efectuar el cálculo. Pero, ¿qué tiene en cuenta el juez para poder establecer, es decir, el monto de la cuota? Porque acá teníamos ya el monto de toda la liquidación, en lo que hemos visto, ¿no es cierto? Hemos aprobado la planilla y ahí vamos bien. Pero el monto de la cuota no está establecida en un parámetro determinado, es decir, bueno, el juez tiene que poner 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos, no hay nada preestablecido. Acá la razonabilidad del juez es fundamental, y teniendo en cuenta siempre determinados parámetros para poderla establecer, porque no se olviden que ya hay una cuota ordinaria que es la que todos los meses paga el alimentante, sea padre, sea madre, sea cónyuge o sea pariente. Pero acá hay una deuda
que también debemos adicionarla, que es una cuota que se debe pagar mes a mes junto con la cuota ordinaria. Entonces, para la fijación de ella, el juez tiene amplias facultades para establecer el número de cuotas, de acuerdo al monto adeudado y periodo que debe abonarse, siempre a solicitud de parte. O sea, no es imperativo para el juez, no se fija de oficio. Debe tener en cuenta el caudal de ingresos del alimentante, el monto de la cuota ordinaria se debe fijar en forma mensual. Además de estas pautas, hay que verla, es decir, la cuota ordinaria, las cuotas suplementarias, en forma mensual, en forma conjunta, pero para tomar todo esto y decir, bueno, yo lo voy a mandar a pagar determinada suma de dinero, es decir, debo hacer esta valoración, la cuota suplementaria nunca va a ser mayor que la cuota ordinaria, ¿no es cierto? Y esa adecuación, es decir, todos la dicen, siempre debe ser en un marco de razonabilidad, es decir, bueno, está pagando tanto, puedo adicionar esto, tengo en cuenta cuánto gana esta persona en forma mensual para poder adicionar esta cuota. Porque muchas veces cuando el caudal económico del alimentante es respetable, cuestión que acá en Catamarca por lo general les digo no. Bueno, uno puede poner 2, 3 cuotas y queda saldada la obligación. Pero en la mayoría de los casos, cuando tenemos una persona que es asalariada, como todos nosotros, bueno, tenemos la posibilidad de hacer un descuento del sueldo, es decir, de ese sueldo se descuenta la cuota alimentaria ordinaria más esta cuota suplementaria, tantas cuotas, nada más, es decir, siempre clarito, usted va a descontar tantas cuotas, le decimos al empleador, nada más. Ahí va el pago de este crédito en definitiva. Y la cuota alimentaria ordinaria seguirá. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando el alimentante no es asalariado, no tiene un trabajo estable, hace changas, es un trabajador independiente? La situación fáctica es complicada. Para determinar una cuota alimentaria ordinaria, fíjense en la cuota alimentaria suplementaria. Es decir, cuando muchas veces lo único que tenemos son los planes de empleo, y acá tenemos la doctora Tere, que muchas veces no hemos visto verdes para poderla fijar y decir, bueno, más o menos. Porque también hay que tener algo, es decir, una cuestión muy importante, porque o sea, la modalidad esta, ¿no es cierto?, de descuento y de cobro ¿no es cierto?, de esta obligación a través del progenitor conviviente, vía Banco de la Nación y demás, eso es común, lo estamos haciendo y demás. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos un plan jefa y jefe, 150 pesos, no saldamos la cuota y tenemos que fijar una cuota suplementaria y todavía dentro de un marco de razonabilidad que permita satisfacer el crédito y que la suma que se debe no quede licuada en el tiempo? Entonces, sinceramente, en los juzgados nos queda poner cuotas, cantidades de cuotas. Siempre el expediente nosotros, ¿no es cierto?, lo mandamos a dictamen de los señores asesores, de los señores fiscales, ¿no es cierto?, la cantidad de cuotas y demás, para poderlas establecer en la propuesta, ¿no es cierto?, que todos nos pudieran hacer para ayudar no solo a satisfacer este crédito, sino que el alimentante pueda continuar pagando la cuota alimentaria, porque si no, en la práctica muchas veces ya no lo quieren hacer, ya no quieren hacer el depósito, ya no pagan, falta este mes, falta el otro, me falta una cuota de la cuota suplementaria, y así sucesivamente, que indudablemente genera luego otra planilla por el remanente y así sucesivamente. Entonces, por eso siempre tratamos de que esta satisfacción de este crédito, aunque muchas veces se prolonga en el tiempo, pero es preferible dar, ¿no es cierto?, esta oportunidad para que más no sea unas cuantas cuotas más pueda quedar satisfecho. En la práctica es así.